Muy buena gente, bienvenidos a otro vídeo para el canal y como os comenté en un vídeo anterior que creo que subí esta semana pasada, os voy a enseñar un pequeño ejemplo entre lo que sería un API REST y un API RESTful, ¿vale? Este ejemplo lo he desarrollado con Python y FastAPI, que es bastante sencillo. Si no lo habéis utilizado es bastante guay para generar APIs de una manera rápida, por ejemplo, como en este ejemplo que veremos a continuación. Y nada más, vamos a ello y espero que os sea útil. Vale, pues como os he comentado, tenemos un par de ejemplos que hemos generado con FastAPI, con Python, bastante sencillos, como estáis viendo aquí a la derecha. Un CRUD REST, un CRUD RESTful, con un recurso usuario. Y vamos a ver un poco el ejemplo de cómo se definiría en REST y cómo se definiría en RESTful. Como veis aquí, esta API sería la estilo REST, que nos podemos encontrar en muchos sitios. Y aquí tenemos un poco el ejemplo de cómo quedaría un API siguiendo las normas establecidas por REST en RESTful, cumpliéndolas, digamos, un poco de manera estricta. Un poco para enseñaros, he hecho el ejemplo muy sencillo, una base de datos simplemente, entre comillas, base de datos en memoria, y lo que he hecho ha sido pues, básicamente definir pin con points, un CRUD, muy sencillo. Como veis, cuando nos vaya a dar un error, no va a tirar de los códigos de HTTP, como el 404 en caso de que no lo encuentren y demás. Simplemente pues, devolverá vacío, devolverá errores y al final la respuesta será siempre con un 200, que me lo he encontrado, yo lo he hecho cuando empecé y bueno, es un poco para verlo, es un poco un ejemplo extremo, pero un poco, digamos, para verlo de manera más clara. Como veis aquí, tenemos el crear usuario, que tenemos como create user, obtener todos los usuarios, un get user por ID, y como veis, no se llama a nada del recurso en sí como users, que comparándolo un poco a lo que tenemos en esta parte, podemos observar que utilizamos uno de los principios que, si recordáis, era el tema de usar los verbos de HTTP, post, get, put, patch, delete, etc. Bien, en este caso, pues para generar el usuario, si nosotros sabemos que el recurso va a ser users y va a ser un post, pues simplemente lo va a agregar al array que tenemos y demás. Lo mismo aplica para el get. Cuando hacemos el get directamente a users, sin nada, sin especificar un user ID, como sería en este caso, pues nos lo va a devolver toda la lista. Si no, va a buscarlo y si no lo encuentra, pues utilizamos la excepción de HTTP indicando que el usuario no se encuentra. Y un poco, como veis, es un poco copy-pasteo y dependiendo de una cosa u otra, pues haremos. Bien, después de ver un poco este código, que si os fijáis no tiene mucho más allá, es simplemente un for, en el caso del get, y vamos buscando el user ID y si lo encontramos lo devolvemos el usuario en concreto, recorriendo la lista. Pasa lo mismo para el tema del update y el tema del delete. Si no, pues lo actualizamos, lo insertamos en la posición en concreto donde está el user con los nuevos valores y aquí pues directamente lo quitamos. Y en caso de error, pues mostrará un 404. Como veis aquí, está documentado con Swagger. Swagger es digamos, no librería, sino un componente que podemos usar para documentar APIs. ¿Vale? En este caso en REST, si nosotros queremos hacer un post, sé que el ID no hace falta usarlo, pero es un poco para ejemplificarlo. Si nosotros añadimos esto, no hay validaciones ni nada, simplemente es para que veáis el ejemplo. Cuando ejecutamos, nos devuelve un 200 con que se ha creado. ¿Vale? Si bajamos y decimos, oye, pues quiero que me devuelvas todos los usuarios. Si veis, no accedemos a un recurso. Directamente hacemos una llamada donde indicamos, oye, quiero todos los usuarios. A diferencia de lo que pasa, por ejemplo, aquí, al obtener todos los usuarios, si veis,
es simplemente llamar al getUsers y nos devolverá todos los usuarios. Bueno, probamos, nos devuelve el usuario y ahora un poco vamos a pasar a la RESTful con Swagger, que es, como veis, estamos utilizando el verbo post, indicamos el recurso y lo que hacemos es, ¿vale? Le especificamos lo que va a ser, por ejemplo, esto de aquí. Y simplemente con esto nos va a crear el usuario. Nos va a devolver un 201, no un 200, indicando que el usuario se ha creado. Ok, perfecto. Nos devuelve el body, o sea, bueno, el JSON con la respuesta. Pero si os fijáis, la diferencia entre la anterior y esta es que aquí estamos usando el código de respuesta, aprovechando los códigos HTTP, le devolvemos el JSON y para crearlo, para hacer la llamada, usamos el recurso y aquí el JSON que especificamos también en el otro lado, pero estamos sabiendo que accedemos concreto a ese recurso con el post y que se va a hacer una creación. Porque intrínsecamente el significado de un post es crear algo, ¿no? Pues con esto facilitamos más la vida en comparación a lo que podemos ver aquí. Que aquí tenemos que ir directamente a la función de createUser. Claro, esto a la hora de verlo, de desarrollar con ello, pues es mucho más claro. Esto porque tú ya sabes directamente, vale, es un post, el recurso es users, yo voy a crear un usuario, no voy a tener que irme, buscar, imaginaos que hay 20 llamadas más post aquí, buscar concreto cómo se llama esta función o esta llamada o este endpoint y crear el usuario. Un poco va consciente o va de la mano, por así decirlo, el tema de recuperar usuarios por ID. Le hemos especificado que era ID 1, ¿no? Si veis, la diferencia está en el get, usamos get, pero aquí le decimos get user, en vez de aprovechar y decir, oye, get user de recurso users con este ID. Aquí no, aquí tenemos que indicarle, vale, va a ser un get, quiero un get user y aparte te indico el ID. La gran diferencia está en que aquí y aquí las especifico distintas, mientras que si aquí yo sé que es el mismo recurso, si no le mando nada voy a recuperarlo todo, y aquí si le mando un ID voy a obtener pues el usuario de ese ID o en caso de no encontrado. Como vemos aquí, aprovecha el 200 y en caso de, por ejemplo, ponerle el 12, nos devuelve un 404 que a la hora de tratarlo en el frontal que esté haciendo las llamadas o esté consumiendo esta API, pues lo tendrán mucho más claro. Y aquí le indicamos cuál es realmente el error. Mientras que si aquí procedemos a buscar el 1, nos lo muestra, ok, un 200, perfecto. Y si le indicamos el 12 como antes, aquí nos dice, vale, nos da un 200 y nos dice que es un error. Claro, la manera de aprovechar toda la potencia de lo que nos definen los principios REST, en este caso la arquitectura REST, es aprovechar los HTTP, aprovechar el acceso a recursos, la sintaxis muchísimo más clara a la hora de si tener que llamar a un sitio o tener que llamar a otro. Y para el frontal, ¿qué sería más sencillo? ¿Tratar esta o esta de aquí? Yo creo que esta de aquí, porque al final, si este siempre nos está devolviendo un 200, nosotros vamos a tener que acceder al JSON, comprobar que existe ese atributo de error dentro del JSON, lo cual nos va en la lógica del frontal, nos va a complicar muchísimo la vida. Que en el back también, pero al final lo que se trata de esto es facilitar la vida en el frontal a la hora de tratar los datos que una API les va a proporcionar cuando ellos consumen los distintos endpoints. Y como veis, el tema de los delete, por ejemplo, no voy a entrar en todos porque sería muy largo. El tema de los delete pasa exactamente igual. Si nosotros decimos, vale, quiero eliminar el 12 en la API REST y tengo que localizar, si tiene 20 delete, tengo que localizar la función exacta que es pasarle el ID aquí, como veis, dice, vale, quiero eliminar, pero me devuelve un 200. Volvemos al mismo que el caso anterior. Si yo quiero eliminar aquí
Esta es ya la RESTful. Yo siempre tengo que localizar el recurso, que normalmente cuando se documentan las APIs suele estar el recurso, por ejemplo, users, todas las llamadas de users. ¿Qué más? Role, todas las llamadas de rol. Y así. Con el otro no, con el otro simplemente tengo que ir localizando qué función he hecho custom para ese caso en concreto. En el caso de eliminar, por ejemplo, aquí está lo mismo que antes. ¿Que queremos eliminar en concreto el 1? Va a decir, oye, perfecto. Se ha eliminado. Vamos a aprovechar el 204, que es un not content, o sea, no tiene contenido en la hora de la respuesta. Y el frontal, si le llega a un 204, va a saber exactamente cuál es el problema. ¿Que le llega a un 404? Va a saber que no está. ¿Vale? Que no se ha podido eliminar porque es que no existe. Mientras que si volvemos aquí a la API res que está de aquella manera, nos va a devolver esto, un 200 con un usuario. Y aún así, como es el mismo código HTTP, pues vamos a tener que entrar en el JSON, vamos a tener que inspeccionarlo, lo que al final nuestra lógica a nivel de frontal la va a complicar. A nivel de backend, obviamente, pues a lo mejor no se nota tanto porque te da igual, le devuelves el 200 como está hecho y ya está. Pero luego, si tú quieres evolucionar esa API a lógica más compleja, quieres añadir nuevas llamadas, quieres añadir nuevas validaciones, tratamientos, etcétera, 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 esto te lo va a volver más complicado. Mientras que aquí, pues, por ejemplo, lo podemos devolver 204 si no está aquí, faltaba incluir el 404. Que se ha hecho una validación y por lo que sea da el error y yo te lanzo un 422 con todo esto de aquí. Y esto sería un poco el ejemplo sencillo, ¿vale? Para que entendamos la diferencia entre lo que sería API REST y API RESTful. No quiero entrar mucho en el código porque, como veis, es muy sencillo, o sea, no hay mucha diferencia, simplemente los tratamientos de errores y temas de utilizar las excepciones para validaciones, para cuando no lo encuentra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, y esto sería el ejemplo. Como veis, esta sería un pequeño ejemplo que he hecho así a modo, sin entrar en mucho detalle, sino para explicar exactamente pues, la sintaxis, un poco cómo utilizar los verbos de una manera correcta, sencilla, sin entrar en una API mucho más complicada. Y poco más, que espero que os haya resultado útil. Si has llegado hasta aquí, este vídeo, pues quiere decir que, bueno, te ha resultado útil, te ha gustado, o eso creo. Y nada, si no estás suscrito, suscríbete, dale un like que ayuda a que llegue a más gente, un hype si también te apetece. Y nada, nos vemos en siguientes vídeos y espero que pases buen día.